Hoy me di cuenta que estoy frente a tantos países aquí. México, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela y no sé qué otros países aquí. Puerto Rico. Wow. Imaginé por un momento cuando estemos allí en el cielo, de todos los países del mundo, de todas las culturas y de todos frente a nuestro Salvador. Por su gracia fuimos alcanzados y por su gracia un día viviremos eternamente con Él. Gracia asombrosa. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más estamos aquí listos para poder escuchar tu palabra. Existen tantas voces en el mundo. Hay voces de preocupación, de llanto, de dolor, de angustia. Hay voces de placer. Existen voces que intentan opacar aquella voz que viene de ti para hablar en nuestro corazón. Y en esta tarde, seguramente aquí en este lugar, hay tantas personas que vienen ya cargados con tantos problemas que a veces es difícil colocar nuestro corazón en sintonía con tu palabra. Mas estamos en tu presencia y en tu presencia desaparece aquella angustia. En tu presencia podemos sentir paz, podemos encontrar esperanza. Y esta noche queremos que tú puedas aliviar nuestras mayores cargas, curar nuestras heridas. Hay tantas cosas que cargamos y no expresamos. Hay tanto dolor escondido. Hay tantas luchas que solo tú conoces. Luchamos, intentamos, fracasamos, mas aún allí continuamos. Y todo lo que nos pides tú es que podamos continuar firmes, colocados nuestros ojos en ti. Que nuestros ojos jamás se separen de ti. No importa las circunstancias que enfrentemos, que nuestra vida puede estar totalmente entregada y bajo tu control. Vamos a abrir tu palabra y tu palabra pueda traer aquel refrigerio que necesitamos, aquella esperanza que nuestro corazón necesita, pero sobre todo la salvación que tú nos ofreces. Por eso nuestra vida lo colocamos en tus manos y háblanos directamente a nuestro corazón. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Comenzamos una serie sin duda pequeña, más significativa, basada en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Yo me he propuesto que al finalizar esta serie todos vamos a aprender tanto este versículo y vamos a entenderlo de una manera diferente, porque estamos dedicando algunas frases por cada encuentro. En nuestro primer encuentro ya hablamos sobre cómo ese león rugiente, que aquí es considerado Satanás, busca a quien devorar. ¿Y cómo es que él devora? Ya vimos aquí que él usa un medio, usa una semilla y usa una propuesta. Satanás busca gentes y Dios busca misioneros. Cada uno finalmente va a elegir de parte de quién estar. También hablamos que la solución para nuestro mayor problema, y aun cuando somos devorados, siempre la solución será Cristo. Hicimos una comparación entre Génesis 3 y Apocalipsis 3 y vimos que el problema del Edén se repite en la última iglesia, que somos nosotros. La desnudez de Adán se repite en la desnudez de la Odisea. Mas el problema para Adán fue resuelto. La misma solución es dada para la iglesia de la Odisea. Un cordero muerto para cubrir la desnudez, y la iglesia de la Odisea se ofrece a Cristo tocando la puerta para solucionar nuestro problema. Hoy vamos a detenernos en la primera expresión. Vamos a leer entonces Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice el texto bíblico así: sed sobrios y velad. Y el texto continúa: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No vamos a hablar más de cómo devora, ya vimos eso en nuestro primer encuentro. Ahora vamos a la primera expresión: sed sobrios y velad. ¿Qué significa ser sobrio? Yo estuve allí buscando algunos significados y más, algunos sinónimos para la palabra sobriedad. Y hay
muchísimas palabras. Más hay una que me llamó la atención y esa es la que quiero compartir porque en base a eso vamos a desarrollar nuestro mensaje hoy. Sobrio, dice, es aquel que no está intoxicado. Me llamó la atención esa expresión y me gustó. O sea, sobrio es aquel que está limpio, aquel que no está intoxicado. Y la sobriedad obviamente se relaciona mucho con o como antónimo de la sobriedad es la embriaguez, ¿no? Yo quedé pensando en por qué Pedro, mandando esta carta para la iglesia cristiana, comienza diciendo sean sobrios. ¿Significa que los cristianos de ese tiempo eran borrachos? No, no significa eso. Solo que la palabra sobriedad tiene un concepto aún más profundo. Porque al colocarlo en contrario a la embriaguez, encontré que en la vida hay muchas maneras de intoxicarse y muchas maneras de embriagarse. Por ejemplo, hay tanta gente que está embriagada de orgullo. ¿Cuál es la característica principal de un embriagado? Es que éste pierde la razón y actúa solo por impulso. ¿Vieron ustedes una persona embriagada? Una persona embriagada ya no razona más. El alcohol hace que pueda distorsionar la capacidad de pensamiento, de lógica, y solamente se deja llevar por impulso, por inercia. No puede tener más dominio de sí mismo. Ahora el texto tiene sentido para los cristianos, porque aquí no está hablando de ser sobrio, no te emborraches, porque supone que en una comunidad cristiana entendemos que el alcohol es dañino, mata neuronas, el alcohol denigra al ser humano, el alcohol destruye la salud, acaba con la familia, destruye. Mas hay otro tipo de embriaguez. Es embriaguez de sentimientos que a veces nos emborrachan, de orgullo que a veces nos hace perder la razón. Es embriaguez donde el ser humano actúa por impulso, ya no piensa. Ustedes ya encontraron una persona que dice, es que yo no tengo control, no puedo controlar mis manos, aquellos que roban, por ejemplo. No puedo controlar mi lengua, aquellos que andan siempre hablando mal de los demás y andan en chismes. No puedo controlar mis ojos, aquellos que siempre están viendo lo perjudicial. No puedo controlar, o sea, la persona que no puede más tener control está embriagado de algo. Entonces, si hablamos de ese tipo de embriaguez, necesitamos ver cuál es el alcohol que más bebemos. Y no estoy hablando del literal. Estoy hablando de tantas cosas que nos intoxican. Y allí viene la siguiente expresión. Dejen aquello que les embriaga y comiencen a velar. Y la palabra velar tiene que ver con orar. La razón es simple. Aquel que sabe que tiene un adversario, no duerme. ¿Y por qué no duerme? Está atento. Hay un enemigo. Alguien está buscando. ¿A quién va a atacar? La respuesta es simple. A quien está embriagado de sus cosas, de los placeres, de la vida, y a quienes que no están dispuestos a velar. Y hoy yo quiero tocar con ustedes uno de mis personajes favoritos en la Biblia, porque él me enseña qué significa sobriedad y qué significa velar. Yo no sé si ustedes han acompañado una serie de Biblia Fácil, el programa de Biblia Fácil, la serie Daniel. Daniel toqué por lo menos unas 4 o 5 veces, 5 temporadas, con diferentes públicos que de diferentes países también participan. Y es que es tan interesante encontrar que en la vida de un hombre hay tantas lecciones para aprender. Daniel sabía que hay un león rugiente y él me enseña qué es ser sobrio y qué es velar. Así que vamos para allá, vamos para su historia. Vamos a Daniel capítulo 1.
Y en Daniel capítulo 1 vamos a ver tres cosas interesantes. Hay cientos y cientos de lecciones, obviamente, en la vida de Daniel, solamente en la parte histórica, porque la parte profética nos va a mostrar el futuro y las cosas que vendrán. Eso no tocaremos, apenas veremos algunas pinceladas de su vida y las enseñanzas que me traen de qué significa ser sobrio y qué significa velar. Comienza el libro de la siguiente manera, Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y aquí el versículo 4 dice así: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Número 2, de buen parecer. Número 3, enseñados en sabiduría. Número 4, sabios en ciencia. Número 5, de buen entendimiento. Número 6, idóneos para estar en el palacio del rey. Y número 7, para que ellos sean educados. Si ustedes se dan cuenta, hay 7 características de la gente que él quería. Él no decía, no me traigas a aquel que está descuidado. O sea, en otras palabras, tráeme a aquel que es inteligente, aquel que sabe qué es lo que quiere en la vida. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de alguien que deambula en la vida y de alguien que sabe a dónde va? Es muy simple. Tú quieres saber de alguien que sabe a dónde va en la vida, propósito bien definido, él sabe lo que quiere. Y aquel que sabe lo que quiere no se distrae con cualquier cosa. Él sabe a dónde va, él tiene su mirada en la meta. Y ustedes van a encontrar que hay gente en la vida que desde pequeño tiene una visión clarísima. A mí me encanta mucho a veces preguntar a los niños, ¿no? Desde niños uno ya sabe qué quiere ser en la vida. Y sin miedo te dicen, yo quiero ser tal. Y se perfilan para tal. Yo vi un consejo lindo cuando era todavía muchacho. Me dijeron así: si tú quieres ser, no esperes un título para ser. Desde ahora tienes que ser lo que sueñas ser. Parece un poco ilógico el consejo, pero me dijo así: no esperes un título para hacer lo que quieres. Desde ahora puedes ser. Cuando tengas un título, un grado, apenas vas a confirmar lo que quieres ser. Y aquí yo encuentro a Daniel. Daniel y sus amigos, que ellos fueron llevados para Babilonia, ellos sabían qué querían en la vida. Número 2, ellos sabían quiénes eran. Y yo te voy a decir una cosa interesante. Si tú sabes quién eres y si tú sabes qué quieres, serás la vista o serás el blanco más visto, más deseado y más anhelado del diablo. Porque fíjate una cosa, el diablo puede tener a todo el mundo, pero él está más contento si tiene a alguien que sabe quién es y sabe a dónde va. Así que cuando tú descubres que tienes identidad, prepárate para los problemas. Cuando tú descubres que tienes una meta y un fin y sabes a dónde vas, prepárate porque el diablo te va a querer a ti. Y a ti te va a buscar. Y es aquí que en la persona de Nabucodonosor no encuentro la estrategia de un rey. Encuentro la estrategia de un enemigo intentando llevar esclavo a un hijo de Dios. Bueno, las lecciones son muchísimas, mas hoy solamente me detendré en algunos detalles importantes. Nabucodonosor todavía no era el rey de Babilonia. Él es mandado por su padre para poder pelear y vemos allí que la batalla de Carquemish, él vence al pueblo enemigo y mientras él está regresando con la victoria, él se entera de que su padre había muerto. Así que él se adelanta, él va rápido y es por eso que él le dice al jefe de los eunucos: tú quédate, pero no me traigas a todos. Yo quiero muchachos específicamente que tengan estas características: buen parecer, sabiduría, ciencia, entendimiento, idóneos y sobre todo yo quiero educarlos. Quiero ese tipo de gente. Bueno, el jefe de los eunucos vio quiénes eran los que tenían estas características y ahí aparece Daniel. ¿Qué cosa me sorprende de Daniel? ¿Ustedes saben cuántos años tenía Daniel
cuando se fue para Babilonia. Aproximadamente tenía entre 17 y 18 años. Qué joven. 17, 18 años. Eso era la edad que él tenía. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros él tenía que caminar desde Jerusalén? Porque claro, eran esclavos. Ellos no les llevaban como a las otras personas. Para ellos no había carruaje, para ellos no había caballos. Ellos iban caminando. Y yo me pongo a pensar en qué puede hacer un muchacho de 17 y 18 años caminando tantos kilómetros para poder llegar a una tierra extraña. Y durante todo ese camino él tiene dos opciones. Primera opción, cuestionar a Dios y decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque él tenía las características como para poder reclamar, como cuando un hermano fiel de la iglesia entra en un problema, y entonces el hermano fiel de la iglesia mira al cielo y dice así, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y comienza a colocar su currículum. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Miramos a Dios y decimos, Señor, ¿y por qué? Y nosotros empezamos a encarar a Dios por todas las cosas buenas que hacemos en la vida. Señor, yo soy fiel, yo voy a la iglesia, yo hago el bien, yo estoy involucrado, hago esto, hago lo otro. Como que reclamamos a Dios y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También tenía dos opciones. La primera opción era reclamar a Dios el por qué a Él. Y la segunda es decidir en ese camino que Él no va a perder el objetivo que tiene la vida. Él no va a perder la identidad que tiene. Y es por eso que lo vemos que cuando él llega para Babilonia, él llega con una decisión que no lo tomó de la noche a la mañana. Lo tomó tras una vida completa de entrega a Dios. ¿Y qué cosa es lo que decidió? Y el versículo 8 dice así, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y ahí el versículo 9 aparece encerrando la idea. Dios puso a Daniel en gracia. Y esa es la parte interesante de todo este texto. Fíjate una cosa. La gracia de Dios es gratuita, es de gracia. Pero esa gracia desborda después de una decisión. ¿Qué vino primero? ¿La gracia o la decisión? En este caso, la decisión. Luego, ¿qué vino? La gracia. Solo que la gracia siempre estuvo disponible antes de la decisión. La gracia de Dios está para todos, disponible. Solo que una decisión hace que esa gracia divina pueda realmente transformar no solo nuestra vida, sino también muchas circunstancias. Y aquí me llama la atención, Él decidió. Y yo quiero decirles que en el mundo hay dos tipos de personas. Personas que solo desean y personas que saben decidir. Hay personas que solo desean. Dicen así, pastor, yo deseo ser fiel a Dios. Yo deseo ir al cielo. Yo deseo leer la Biblia. Yo deseo. Nunca decide, solo desea. Y sabes una cosa, los deseos no cambian la vida. Lo que cambia la vida se llama decisiones. La diferencia entre aquel que entrará al reino de los cielos y aquel que no entrará, no será aquel que quiso ir, sino aquel que decidió entregarse a Jesús. Porque no son los deseos, son las decisiones. Decidió. Ahora, ¿qué cosa es lo que decide Daniel? Y en esta noche yo quiero que vayamos a casa pensando en las tres cosas importantísimas que Daniel decidió. Número 1, él decidió ser fiel. Número 2, él decidió ser íntegro. Y número 3, él decidió depender de Dios, no importa las circunstancias. Así que ¿puedo tomar un examen ahora? ¿Sí? ¿Cuáles son las tres cosas que decidió Daniel? Número 1, decidió ser fiel. Número 2, decidió ser íntegro. Y número 3, decidió depender sin importar las circunstancias. Y yo les voy a asegurar una cosa. Si nosotros entendemos estas tres palabras,
habremos entendido el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Aquí está. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere de mí? Él me ofrece su gracia, Él me ofrece la salvación. Él ya trazó el camino, Él ya abrió la puerta, Él hizo todo. Mas ¿qué cosa espera de mí? 3 cosas: fidelidad, integridad y dependencia. Así de fácil. No espera del otro, no espera de la iglesia, espera de mí. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Dios, ¿qué cosa espera de mí? Número 1, fidelidad. Número 2, integridad. Número 3, dependencia. Ahora ustedes lo hacen solos. Dios espera de mí 3 cosas. Número 1, número 2, integridad. Y número 3, dependencia. Ahora, déjenme desarrollar estas 3 características, porque esto significa ser sobrio y velar. Vamos entonces a la primera. Fidelidad. ¿Quién es fiel? Ay, fidelidad. Ustedes saben que una cosa es ser fiel a Dios cuando todo va bien. Y es bonito ser fiel a Dios en la abundancia. Señor, yo te soy fiel porque tengo familia, tengo trabajo, tengo salud, tengo todo. O sea, ser fiel en la abundancia es lo más fácil. Ser fiel en la desgracia es lo más difícil. Ser fiel en la esclavitud es difícil. Ser fiel cuando no entiendes por qué Dios permite es difícil. Señor, ¿por qué estoy yendo como esclavo? Mas yo decido ser fiel. Yo no tengo la respuesta, pero yo tengo la decisión. Tú no tendrás todas las respuestas en la vida, pero tu fidelidad tiene que superar las circunstancias que vives. Si tú esperas ser fiel a Dios solo en las buenas circunstancias, eso no se llama fidelidad, eso se llama conveniencia. Señor, yo soy fiel porque todo me va bien. Eso no es fidelidad. Espera que venga una circunstancia difícil y allí se prueba la fidelidad, porque la fidelidad es algo que tiene que ser probada. La fidelidad viene de fe y la fe tiene que pasar por fuego. Si no pasa por fuego, no puede brillar. No puede. ¿Y dónde se muestra la fidelidad de Daniel? Número 1, en cómo el diablo intentó cambiar de Daniel 3 cosas. Yo estoy mucho hablando de 3, ¿no? Como para que no se olviden. Yo hice un estudio interesante que el cerebro humano capta mucho mejor cuando se reduce todo a 3 elementos. Por eso ustedes van a ver que el agua tiene 3 elementos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3. Y en la Biblia se menciona Santo, Santo, Santo y Santo. O sea, el número 3 tiene un énfasis muy especial. Entonces yo bastantes de mis sermones los reduzco a 3 elementos porque el cerebro tiene alguna cosa especial que puede captar mucho mejor. Entonces, vamos allí. ¿Qué 3 cosas quiso cambiar el diablo de Daniel? Ya dijimos que Daniel decidió ser fiel en 3 cosas. ¿Recuerdan ustedes cuál era? Número 1, fidelidad. Número 2, integridad. Número 3, dependencia. Ahora, ¿qué 3 cosas quiso hacer el diablo? El diablo quiso cambiar, número 1 de Daniel, su identidad. Número 2, su alimentación. Y número 3, su fe. Ahora sí, vamos al examen nuevamente. ¿Cuáles son las 3 cosas que el diablo quiso cambiar de Daniel? Número 1, identidad. Número 2, alimentación. Y fe. Y yo les voy a mostrar en esta noche que esa es la manera como el diablo ha intentado a miles de personas sacar del camino de la fe. Esa es la manera como ha intentado desviar del camino. Número 1, identidad. ¿Qué es lo primero que hace o que se hace con Daniel cuando llega para Babilonia? Número 1, se le cambia el nombre. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Qué tiene que ver los nombres? Para nosotros no mucho.
Solo que para los judíos o para los israelitas o en los tiempos bíblicos, el nombre representaba el carácter. Y qué bonito es el nombre Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y si Dios es mi juez, Él anota todos mis actos. Él sabe lo que hago cuando nadie me ve. Así que mi vida tiene que ser constantemente delante de alguien que sabe todo de mí. Él es el juez. Ahora llega para Babilonia y dice, no, olvídate de tu Dios, tú no serás más Daniel, tu nombre será Belsasar. Y Bel era un dios de Nabucodonosor. Bel era el dios que protegía al rey del mayor imperio. En otras palabras, el diablo quiso hacerle olvidar quién era él. Y el diablo siempre va a intentar hoy destruir a las personas, primero borrando su identidad. Tú sabes cuando una persona se desvía del camino, cuando se olvida que es un príncipe, un hijo de Dios. Tú sabes cuando una persona se entrega al pecado, cuando se olvida cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Se olvida. Satanás desvía. Tú no serás más Daniel. Tú serás Belsasar. Número 2, la alimentación. Por eso es que ahí le dice, mira, versículo 5, tú vas a comer lo que come el rey. Y es que acá hay una cosa interesante. El diablo sabe algo que los cristianos a veces ignoran. La alimentación influye en nuestra manera de pensar. La alimentación también tiene que ver con adoración. ¿Tú crees que la salvación o la adoración a Dios tiene que ver solamente con ir a la iglesia y decir, aleluya, amén, vengo a cantar y orar? No. La adoración comienza en casa. La adoración se va a la mesa. La adoración se va al trabajo. Y la adoración se complementa en la iglesia. La iglesia apenas aquí es una adoración colectiva, pero la verdadera adoración es la vida. Entonces, cuando tú te vayas a comprar una ropa, cuando tú miras la ropa que te vas a comprar, tú pregunta así, ¿con esta ropa adoro a Dios? Cuando tú te vas a sentar a una mesa para comer, pregunta, ¿con este alimento adoro a Dios? Porque no se trata de lo que me gusta o no me gusta, mis preferencias, de las tendencias o la moda. Se trata de adoración. Adoramos con acciones, con palabras, con pensamientos, con la vida. Y aunque ustedes no crean, la alimentación forma parte de la adoración. ¿Qué cosa es lo que quiso hacer el diablo? El diablo sabe que una mala alimentación influye mucho en nuestra capacidad de pensar. Influye mucho. Y hay estudios. Y es lo que quiso hacer Satanás. A si no le puedo cambiar su manera de pensar, voy a cambiarle su manera de comer. Porque si cambio su manera de comer, ya puedo tener una entrada a su manera de pensar. Número 3, quiso cambiar su fe. ¿Ustedes saben cuáles eran los cursos que Daniel estudió en Babilonia? En Babilonia él tuvo que estudiar magia, astrología, adivinación y todas las cosas allí. Mas él decidió ser fiel. Él decidió ser fiel a Dios. No importa, le desafió al diablo y le dijo, tú podrás cambiarme el nombre, tú podrás cambiarme la mesa, tú podrás cambiar lo que quieras, menos mi decisión. Y quiero decirte una cosa, Satanás podrá cambiar todas las circunstancias, pero jamás podrá obligarte a decidir para que aceptes sus propuestas. Eso se llama libre albedrío. Dios no obliga, el diablo tampoco puede. Tú decides aceptar las propuestas o rechazar las propuestas. Él decidió. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión? El versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en su reino, porque Dios recompensa la fidelidad. Si tú eres fiel en las circunstancias más difíciles, recuerda, Dios recompensa la fidelidad. Estoy hablando para un muchacho que tiene que dar un examen en sábado y sabes que el sábado es el día del Señor. Anda sin miedo a adorar al Señor.
Deja que Dios muestre su poder. Estoy hablando a alguien que está a punto de ser despedido y está en la duda entre mi trabajo y Dios. Decide por Dios y verás lo que Dios hace con tu trabajo. Pero sé fiel, porque Dios recompensa la fidelidad. Y no lo recompensa inmediatamente. A veces hay una larga espera, pero recuerda que el Dios que sustenta las aves no se olvidó quién eres. No se olvidó de tus necesidades. Y Él sabe hasta dónde tú eres capaz de ser fiel. Fidelidad. Como me encanta esa palabra. Él fue fiel buscando a Dios en todo momento. Miren, en el capítulo 2, no necesito contar la historia, y si alguien no conoce la historia puede leer todo el capítulo. Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño llama a todos sus magos, astrólogos y adivinos, dice, tuve un sueño, no me acuerdo. Aquí no le pasa eso, ¿no? Yo a veces me cuestiono y digo, ¿cuál es el problema? No me acuerdo, fácil, no me acuerdo pues. ¿Alguna vez ustedes soñaron algo que no se acordaron? ¿Sí? ¿Cuántas veces han soñado? ¿Cuántos han soñado algo que no se han acordado? ¿Cuántos Nabucodonosores hubiera, no? El asunto es que para nosotros no es problema, pero para Nabucodonosor sí era problema. ¿Y saben por qué para Nabucodonosor era problema? Porque él tenía una creencia supersticiosa, que si no se acordaba de un sueño, significaba que su Dios estaba molesto con él. Por eso para él era importantísimo acordarse del sueño, o por lo menos saber qué le quiere decir alguna divinidad. Así que él se molestó porque nadie pudo decirle qué cosa es lo que soñó. Y allí, como él tiene el poder, dice así, yo no voy a estar más dando de comer a tanta gente que no me resuelve los problemas. Mañana toda esa comida se va a otro lado y todas las cabezas vuelan. Dentro de esas cabezas, ¿quién estaba? Daniel y sus amigos. ¿Cómo me encanta la serenidad de un hijo de Dios en medio de una circunstancia difícil? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías si mañana tocan tu puerta y te dicen, despídete porque en unas horas no tendrás más cabeza? ¿Qué haces? A veces nos asustamos con una amenaza. A veces nos asustamos porque perdemos algo. Cuando Daniel se enteró de que su cabeza también iba a volar, fíjense lo que hace. Él pide tiempo. ¿Y para qué pide tiempo? No pide tiempo para llorar, para quejarse en Facebook, ¿no? Muchos se quejan. Cualquier problema lo exhiben y se quejan para todo el mundo. No. Pide tiempo y él va, comunica a sus amigos, y el versículo 18 dice, Ananías, Misael y Azarías, vengan aquí, llama a sus compañeros. Les hizo saber. El capítulo 2, versículo 18 dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y el texto acaba. ¿Saben por qué acaba? Porque es así. Cuando tú entregas algo en las manos de Dios, suelta. Ese es nuestro problema. Nosotros no queremos soltar el problema. Nosotros decimos, Señor, soluciona este problema. Hijo, déjalo. No, yo prefiero cargarlo. Solución, pero suelta. No, yo prefiero cargarlo. Ese es nuestro problema. Y vamos a la cama, allí abrumado, Señor, no tengo empleo. Señor, no, esto no pasa. Señor, ¿por qué esto? Hijo, pero ya me entregaste. No lo has entregado. Tú quieres seguir cargando. Mira, Daniel fue, oró y durmió. ¿Por qué durmió? Porque para que le revele, él tenía que dormir. Él tenía que soñar lo mismo que el rey soñó. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú podrías dormir sabiendo que el día siguiente vas a ser muerto? Yo te quiero mostrar que aquel que cree en la oración sí puede. Te voy a decir por qué. Porque el problema no está en el colchón, el problema está en el corazón. Y aquí está la lección más linda que podemos aprender de fidelidad a Dios. Mira, Daniel va y duerme sin saber si Dios le iba a revelar o no, pero él va confiado. Confianza es fe.
fidelidad, fe. Él va confiado. ¿Tú te acuerdas de otro episodio igual? ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente. La iglesia estaba orando. Esa historia está en el libro de Hechos. La iglesia estaba orando y la iglesia estaba llorando. Señor, por favor, libera a Pedro. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Durmiendo. Al día siguiente, su cabeza iba a rodar. ¿Y qué hacía antes de morir? Dormía. Entonces yo me pregunto, si Pedro pudo dormir sabiendo que iba a morir al día siguiente, ¿cómo yo no voy a poder dormir por un problema más pequeño? Tú sabes la historia. Mientras la iglesia oraba, un ángel dice que entró, sacó las cadenas, despierta todavía Pedro. Pedro, levántate. Y Pedro lo que piensa es que está soñando. Le toma de la mano, le saca por una puerta, le saca otra puerta, le lleva a la calle y ahí le deja. Y Pedro despierta cuando está en la calle. Está bien despierto y dice, ¿dónde estoy? Estoy en la cárcel, estoy soñando, estoy despierto. Y él se va ahí a la casa. Y allí aparece una muchachita llamada Rode, toca la puerta. Le dice, hey, soy Pedro. Pedro, ¿eres tú? Y de emoción ni le abrió la puerta, le cerró la puerta. Se va y comunica a los que están orando. Pedro está afuera. ¿Cómo que Pedro está afuera? Entonces, ¿para qué oran si no creen que Dios puede responder oraciones? Esa es nuestra lógica en la oración. Nosotros oramos y no creemos que Dios puede responder. En otras palabras, limitamos el poder que Dios tiene para nosotros. Ustedes escucharon aquella historia de una iglesia que se fue para orar porque durante todo el tiempo estaba en sequía, no llovía. Dijeron, vamos a orar. Toda la iglesia se fue a un campo para orar mejor. Señor, por favor, manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia. Y entre todos los que se fueron al campo, una niñita de 8 años llevó un paraguas. Entonces pregunto, ¿para qué llevas paraguas? Estamos en sequía. ¿Para qué llevas paraguas? Y la respuesta de la niña fue, ¿y para qué oramos? ¿Para que llueva? Cuando nosotros oramos tenemos que tener este tipo de fe. Dios responde. Y si Dios no responde es porque Él sabe qué plan mejor tiene para mi vida. Él tiene el control. Es por eso que Él incluso pudo dormir en medio de leones, que ustedes van a encontrar esa historia en el capítulo 6. Escúchame una cosa, no es la calidad del colchón, es la tranquilidad del corazón. Es eso. Entonces, número 1, fidelidad. ¿Qué cosa más decidió Daniel? ¿Te acuerdas cuál es la segunda decisión que tomó Daniel? Integridad. Mis queridos hermanos, y esto me parece que es lo más difícil aún. Cada vez estamos en un peldaño mayor. Si la fidelidad ya es complicada, espérate que llegue la integridad. ¿Tú sabes qué cosa es integridad? La palabra integridad significa entero. Por eso es que de ahí viene el pan integral, ¿no? ¿Cuáles son las cosas integrales? Enteras, no están procesadas, son enteras. ¿Qué significa íntegro? Completo. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a dar mitades, no completos. Ahora, vamos al capítulo 5 del libro de Daniel. Capítulo 5 del libro, capítulo 6 del libro de Daniel. Capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Daniel 6, 4 y 5. Dice así: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué cosa dice el texto allí? Mas no podían hallar ocasión. ¿Y qué cosa más no encontraban? Falta. Porque él era fiel. ¿Y qué más dice? Ningún vicio, ni qué más, ni falta fue hallado en él. Entonces ellos dijeron, nos cansamos, no hallaremos contra este Daniel
ocasión alguna para acusarle. Hay una sola manera de acusarle. ¿Qué cosa es? Su relación con Dios. Yo te hago una pregunta. Si hoy hicieran una investigación de tu vida, ¿dirían lo mismo? No sé cuál es tu nombre. José, Román, Pablo, Francisco, Elena, María, no sé cuál es tu nombre. Te hago una pregunta. Si es que hoy dijeran, vamos a investigar tu vida, vamos a investigar tus finanzas, vamos a investigar tu matrimonio, vamos a investigar todo, concluirían diciendo, qué pena, no hay nada de qué acusarle. Nada, absolutamente nada. ¿Qué cosa se llama esto? Integridad. Integridad es enteramente completo, enteramente entregado a Dios en todo. Por eso integridad es llevar a Dios en la vida en todo momento. Señor, mis finanzas soy íntegro porque tú me ves. ¿Cuál era el nombre de Daniel? ¿Qué significaba Daniel? Dios es mi juez. En mi familia soy íntegro porque Dios es mi juez. En mi relación soy íntegro porque Dios es mi juez. Integridad. Dios espera a personas enteras, íntegras. Si retrocedemos un capítulo, ¿saben qué cosa me encanta? La última noche de Babilonia fue en octubre del año 539. Belsasar hizo una fiesta para todos. Estaban borrachos, trajeron los vasos del templo, se embriagaron, blasfemaron contra Dios. Apareció un letrero en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía entender hasta que llamaron a Daniel. ¿Y saben qué cosa es lo que dicen de Daniel? Miren la integridad de Daniel. Capítulo 5, versículo 10. En tu reino, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. O sea, el primer nombre que se le venía a la gente para resolver problemas, ¿quién era? Daniel. ¿Por qué razón? Daniel era un vivo testimonio de qué significa ser hijo de Dios. Y aquí te voy a decir un asunto tan serio. ¿A dónde corre la gente cuando tiene problemas? Qué bueno es que a veces corran a cristianos para decir, quiero que ores por mí. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque tú eres la Biblia para mucha gente. De 100 personas, 10 leen la Biblia y 90 leen tu vida. Y tú puedes ser el evangelio para muchos, porque a través de tu vida tú puedes mostrar quién es Dios. Integridad. Y finalmente, dependencia. Daniel capítulo 6. Encontramos que aunque Daniel fue amenazado, ser echado a un foso de leones por orar, él nunca dejó de orar. Él prefirió la oración antes que su propia vida. Y en esta noche yo quiero finalizar diciendo 3 cosas importantes sobre la dependencia de Dios. Escúchenme aquí, hermanos. No existe fidelidad sin oración. No existe integridad sin oración. No existe. Y lo primero que yo quiero mencionarles es que el éxito del cristiano no está en su cabeza. El éxito del cristiano está en sus rodillas. Tú no eres grande en la vida por tener una gran capacidad intelectual. Hay tanta gente brillante que está perdida y conoce el fracaso. Si tú quieres conocer el verdadero éxito y cosechar las mayores victorias de la vida, no es tu cabeza, son tus rodillas. Dependencia de Dios. Y en esta noche yo voy a decir algo muy triste, que es el fenómeno de todos nosotros.
Y es por eso que no somos sobrios ni velamos. ¿Saben por qué? Porque en nuestra agenda hay tiempo para todo, menos para orar. Todo, menos para orar. ¿Saben qué cosa es lo que a mí me sorprende? Es que hoy la gente se aleja de Dios no haciendo cosas malas. Hoy la gente se aleja de Dios haciendo cosas buenas. Y déjenme explicarles para que nadie se asuste lo que acabo de decir. ¿El trabajo es bueno, sí o no? Es. Pero cuando el trabajo te quita todo el tiempo para no orar, ya no es más bueno. ¿Las cosas que hagas para Dios son buenas, sí o no? Son buenas. Pero si trabajas solo para Dios y no tienes tiempo para Dios, nada es bueno. Hoy hay tanta gente lejos de Dios, no haciendo cosas malas. Hoy hay tanta gente lejos de Dios haciendo cosas buenas. ¿Ustedes saben cuál es la mayor necesidad de nuestra iglesia? Dedicar más tiempo a la oración. Y Daniel me enseña que solo una vida de dependencia me lleva a una vida de integridad y una vida de fidelidad. Queridos hermanos, trabajemos con todas nuestras fuerzas para el Señor. Trabaja para Dios. Pero escúchame una cosa. Deja que Dios trabaje en ti. Porque a veces gastamos tiempo y tiempo y tiempo. ¿Qué haces en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia? Yo te pregunto, ¿y en la oración? No, no hay tiempo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Tenemos el complejo de Marta, pero Jesús felicitó a María. Marta quería servir a Jesús y eso estaba bien. El problema es que por servir no tenía tiempo para escuchar a Jesús. No tenía tiempo para estar en la presencia de Dios. Por eso te digo, trabaja para el Señor. Sin miedo, dedica tu tiempo, tus recursos, tu talento, tu vida. Trabaja para el Señor. Pero no te olvides que primero Dios tiene que trabajar en tu corazón. ¿Y sabes cuándo Dios trabaja en tu corazón? Cada vez que tú estás en su presencia. No se trata de cuánto tiempo estás en la iglesia, sino de cuánto tiempo estás en la presencia de Dios. Hay gente que está más de 40 años en la iglesia, mas hasta ahora ni siquiera estuvo un día en la presencia de Dios. Es Dios. El éxito no está en lo que sepas, el éxito está en tu dependencia. Tú puedes conocer toda la Biblia y no depender de Dios. Tú puedes conocer toda la profecía y no depender de Dios. Puedes conocer toda la doctrina y no depender de Dios. Por eso el diablo sabe que la persona más débil no es aquella que no sabe. La persona más débil es aquella que no ora. Y Satanás siempre va a intentar destruir tu comunión con Dios. Y sabes, tan cobarde es que hasta te va a amenazar echarte un foso a una cueva de leones. Pero eso no te dé miedo, porque cuando tú oras, hasta los leones cierran la boca. Y no importa si estás en el peligro, si sabes que tu vida está en las manos de Dios, tú duermes tranquilo. Esa es la paz que solamente Dios puede dar. ¿Tú sabes cuál es la distancia entre un problema y la solución? Es la distancia de tus rodillas hacia el suelo. Como me encanta. Si alguien me pregunta cuál es tu texto favorito, yo sin miedo respondo, es Salmos 37, 4 y 5. ¿Y sabes qué dice Salmos 37, 4 y 5? Dice así: deleítate en el Señor, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Pero ¿sabes qué cosa me gusta de ese texto? Aprende
a deleitarte en la presencia de Dios. Esa palabra deleítate viene de una palabra, proscuneo. Y de esa palabra viene la palabra can, perro. Ustedes tienen un perro en casa. ¿Cuál es la expresión de su perro cada vez que ustedes llegan a casa? Tanta alegría. No importa si te fuiste 1 hora o 5 minutos. Él se alegra cuando te ve. Salta, quiere besarte, quiere estar allí a tu lado, porque se alegra de tu presencia. ¿Sabes qué cosa dice el texto? Así debes alegrarte cuando estás en mi presencia. Si tú te deleitas en mí, olvídate de todo lo demás, que yo sé cuáles son tus deseos, yo sé cuáles son tus necesidades, yo sé cuál es tu problema. Y en esta noche, ¿qué tal si tomamos la misma decisión de Daniel? Vamos a decidir 3 cosas por el Señor. Número 1, ser fiel. Número 2, ser íntegros. Y número 3, depender de Dios, no importa las circunstancias. Pero esto que no es una decisión de hoy. Yo quiero que a partir de mañana coloques en tu agenda un horario específico para estar en la presencia de Dios. Y mañana yo te voy a enseñar otro medio de cómo podemos mantenernos en la presencia de Dios. Porque una cosa es ir a la presencia de Dios y otra cosa es mantenernos en su presencia. ¿Cuántos esta noche quieren decir: Señor, yo quiero ser fiel, ser íntegro y depender de ti? Ponte de pie donde estás. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por aquella advertencia que tú colocas en tu palabra. Sean sobrios y velad. Señor, cuánta embriaguez hay en el corazón, de vicios, de orgullo, de independencia, de cosas que nos alejan de ti. Y eso nos ha hecho perder la visión clara de la vida
de la iglesia y de ti. Mas hoy queremos que tú nos hagas sobrios, que con tu sangre podamos tener aquella limpieza y aquella pureza, desintoxicando todo aquello que nos ha contaminado. Mas también hoy aprendimos la importancia de velar. Satanás ha intentado llenar nuestra vida de tantas cosas urgentes que nos olvidamos de lo más importante. Y en el día a día corremos tras lo urgente, olvidando lo importante. Y allí radica nuestro problema. Cada vez más débiles, cada vez cedemos más a la tentación, cada vez más frágiles, cada vez más distantes, cada vez más indiferentes. Mas hoy, por favor, te pedimos que nos ayudes a tomar la misma decisión que un día Daniel tomó. Ayúdanos a ser fieles a ti frente a toda circunstancia, íntegros en todo momento y dependientes de ti cada día. Enséñanos a tener más marcas en las rodillas para no tener heridas en el corazón. Enséñanos a reconocer nuestra insignificancia para sostenernos de tu omnipotencia. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos. Que esta noche podamos descansar con tanta paz, sabiendo que tú tienes el control de toda nuestra vida. Gracias por aquella gracia maravillosa que nos ofreces. Gracias por tu palabra. Gracias por la entrega que hoy hacemos a ti. Y acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén.